demostrará Lee, su amor y aprende, lealtad. vive, En el diario estudio de comparte. nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda. Hola amigos, apreciados maestros y alumnos, bienvenidos a Orientaciones para Maestros de la Escuela Sabática. Como es conocimiento de todos, este primer trimestre del año está dedicado al estudio del Espíritu Santo y la espiritualidad. En lo que ha transcurrido del trimestre ya estudiamos sobre el Espíritu Santo y la palabra, sobre su personalidad y divinidad, y también sobre los frutos y dones del Espíritu. El tema de esta semana trata sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Como ustedes saben, al hacer el repaso de la lección durante la clase del día sábado, es fácil desviarse del tema a tratar. Procure evitar esto. Por ejemplo, la lección de esta semana habla sobre Jesús, el bautismo, la palabra de Dios, la doctrina y la misión. Resultará muy fácil dedicar todo o mucho tiempo para dialogar sobre la Biblia, o la importancia del bautismo, o nuestro deber de cumplir la misión. Pero no, estos aspectos de la lección no son la esencia del estudio de esta semana. Nuestro tema es el Espíritu Santo y la Iglesia. Es decir, debemos enfatizar cómo el Espíritu nos ha guiado hacia la Iglesia y cómo procura la unidad de la misma, cómo la fortalece, cómo nos ayuda a cumplir la misión de la Iglesia, cómo nos guía hacia Jesús y nos motiva a hacer un pacto con Él mediante el bautismo, que es la puerta de entrada de la Iglesia. En otras palabras, el énfasis debe estar en la obra del Espíritu y no en los aspectos adyacentes que presenta la guía de estudio. Por lo tanto, al presentar la lección de esta semana, no pierda de vista los siguientes objetivos. Número 1. Entender los principios de unidad eclesiástica inspirados por el Espíritu. Número 2. Descubrir la relación entre el compromiso de cada uno con Cristo, su palabra y su misión y la unidad de la Iglesia. Número 3. Experimentar una actitud de humildad hacia otros y sumisión a las verdades de las Escrituras como el fundamento de la unidad. Y número 4. Elegir permitir que el Espíritu Santo erradique el interés en uno mismo por la causa mayor de la unidad de la Iglesia. Les invito a que estudien muy bien la guía de estudio junto a la Biblia y pida la dirección del Espíritu Santo al preparar y enseñar. No se queden con lo que yo presento en cada video, pues mi objetivo es identificar lo esencial y proponer ideas de cómo enseñar mejor la lección. Por eso es que ustedes, bajo la dirección de Dios, deben seleccionar los versículos a usar, las preguntas que plantearán y los énfasis a entregar al presentar la lección. Mi propuesta para el tema número 9 es lo siguiente. En esta lección debiéramos enseñar claramente sobre el papel del Espíritu Santo en producir la unidad de la Iglesia y cómo las actitudes de un cristiano lleno del Espíritu ayudan a preservar la unidad de la Iglesia en contraste con aquellos que contribuyen a la desunión. Y por supuesto, no debiéramos dejar de reflexionar sobre los principios de unidad que encontramos en las Escrituras y pedirle a Dios que nos ayude a practicarlos en nuestras congregaciones locales. Vamos entonces a los detalles. Recordemos que el centro de toda obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en relación al ser humano es la salvación. Si Jesús vino a este mundo por primera vez, fue para obrar nuestra salvación. Si vendrá por segunda vez, es para completar la obra de salvación, es decir, poner definitivamente fin al pecado, transformarnos plenamente y darnos la vida eterna para que vivamos en plena santidad y felicidad en su presencia. Si Jesús fundó la Iglesia, es para ayudarnos a permanecer en sus caminos mientras cumplimos la misión y esperamos su venida.
Y por supuesto, el Espíritu Santo acompaña todo este proceso. Es por medio del Espíritu que tenemos acceso a Dios el Padre. Lo primero que hace, nos une a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, según Hebreos 12:2. Y luego nos une a la Iglesia, la agencia fundada por Jesús para cumplir dichos fines. Es decir, el Espíritu Santo primero trabaja a nivel individual, personal, y luego nos lleva a una comunidad específica de fe. En el nivel individual, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos habla a nuestras conciencias, nos convence de que somos pecadores y nos muestra a Jesús como el único Salvador. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y el versículo 14 agrega: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De esta manera, el Espíritu nos une primeramente a Cristo, pues Él es el fundamento de todas las bendiciones de salvación, porque todo lo que tenemos en el Señor proviene de Él. Nuestra adopción como hijos e hijas de Cristo, nuestra justificación, al igual que nuestra santificación, nuestra vida victoriosa sobre el pecado y nuestra glorificación. Todo es recibido gracias a nuestra unión con Cristo. De modo que el Espíritu trabaja primeramente a este nivel, trabaja a un nivel individual, personal. Y esto es básico, es el punto de partida, pues no existiríamos como iglesia si el Espíritu Santo no nos uniera primeramente con Cristo. ¿Y qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de su existencia? De acuerdo a las Escrituras, Jesús fundó la iglesia, de modo que Él es la piedra angular. Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, escribió: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que literalmente quiere decir los llamados. No hay que confundir la iglesia con el templo. El templo es el lugar físico donde se reúnen los fieles. Pero la iglesia es la comunidad, son las personas, son los que han sido llamados del pecado a la santa manera de vivir, llamados de las tinieblas a la luz admirable, llamados del mundo al reino de Dios. No es el llamado del mundo en sentido físico, sino moral y espiritual. La iglesia es el cuerpo de gente llamada del pecado y redimida por la sangre de Cristo. Este llamado lo hace el Espíritu Santo en forma individual, persona a persona. Y es importante aceptar este llamado, porque el Señor está reuniendo en la iglesia los que han de ser salvos. No es que la iglesia salve, porque solo en Jesús está la salvación, pero es importante aceptar la invitación del Espíritu para formar parte de la iglesia de Dios, pues ese es el plan de Dios, y ahí está reuniendo a los que serán salvos. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia existe gracias a lo que Dios ya ha hecho y continúa haciendo por nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que crea una comunidad espiritual y de compañerismo. Es así como el Espíritu Santo, luego de trabajar en forma individual, lo hace en forma corporativa, en comunidad, en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos une en un solo cuerpo de creyentes. Y la puerta de entrada a la iglesia es el bautismo. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Dónde se añadieron? A la iglesia, nos dice la palabra. El apóstol Pablo escribió: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. 1 Corintios 12:13. A este cuerpo de creyentes lo conocemos como iglesia. La cabeza de este cuerpo es Jesús y los creyentes somos miembros de este cuerpo. Pablo lo expresa de esta manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Entonces, amigos, la entrada pública al reino espiritual de Cristo es por medio del bautismo. Por lo tanto, el bautismo tiene una dimensión de comunión distintiva e importantes implicaciones de comunidad. Alguna persona se preguntará: ¿por qué necesitamos ser miembro de iglesia? Bueno, primero porque Jesús estableció la iglesia y ahí reúne a los que serán salvos. Por otra parte, todos necesitamos el apoyo, el ánimo y la ayuda de los demás. Y ciertamente no podemos cumplir solo la misión divina. Seguir a Cristo significa seguirlo en comunión con otros creyentes. Por ello, el bautismo y la iglesia tienen un componente visible. El bautismo es un paso positivo que deben cumplir todos los que desean reconocerse bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la puerta de entrada a la iglesia. La iglesia, por lo tanto, es un grupo de creyentes. Pero, como seres humanos pecadores que somos, tendemos al individualismo, al egoísmo, a la desunión. Por eso el Espíritu Santo realiza una obra de unidad ahora en la iglesia, en lo colectivo. El medio principal por el cual el Espíritu Santo nos une a nosotros y con Cristo es por medio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer las Escrituras y memorizar su contenido. La Biblia es el fundamento sobre el cual nuestra fe se construye. Al mismo tiempo, el amor de Jesús y a su palabra es el vínculo que nos mantiene unidos. Y recordemos que el Espíritu Santo fue también quien inspiró a los profetas, cuyo resultado fue la Biblia o palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la base para esta unidad? Jesús lo dijo ahí en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La unidad de la iglesia es la obra del Espíritu con y por medio de la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo nunca nos guiará a dudar, criticar, añadir o reducir la enseñanza de la Biblia. Más bien, el Espíritu nos hace apreciar la autoridad divina de las Escrituras. De este modo, el Espíritu Santo une a la iglesia en fe y doctrina. Es por eso que el apóstol Pablo plantea que debe haber un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. En realidad es fácil que cada uno siga su propio camino, con sus propias ideas, con sus propios propósitos. Pero el mismo nuevo nacimiento generado por el Espíritu Santo, la misma obediencia a la palabra de Dios hecha posible por el Espíritu Santo, llevan a una unidad de fe y práctica que trasciende toda diferencia humana y cultural. La verdad es que no podemos por nosotros mismos lograr la unidad teológica o la unidad de propósitos como cuerpo de la iglesia, pues la unidad no es tanto algo que tengamos que lograr nosotros, sino más bien es un don del Espíritu Santo que obra en cada creyente de manera individual y en la iglesia de forma corporativa. Es importante recordar que cualquier apelación al Espíritu sin la palabra escrita puede llevar a doctrinas y prácticas dudosas. Pero al mismo tiempo, cualquier apelación a la palabra de Dios sin el Espíritu Santo seca la palabra y la vuelve estéril. Y amigos, si no hay unidad en fe y doctrina,
no habrá nunca unidad en misión. En este punto nuevamente podemos destacar la importancia del Espíritu, pues es el Espíritu Santo quien nos une en la misión y el servicio. Recordemos que el Espíritu Santo, en el nacimiento de la Iglesia cristiana, fue responsable del esfuerzo misionero más poderoso que la historia había presenciado hasta ese momento. En Hechos capítulo 2 se nos plantea que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron compartir el Evangelio con miles de personas que hablaban en diversas lenguas. El versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bajo la dirección del Espíritu, el Evangelio de Cristo fue llevado a todas partes del mundo conocido de aquel entonces. De esta manera queda claro que Dios puede hacer más por medio de un grupo pequeño que está unido en su devoción a Él, que lo que puede hacer por medio de un grupo grande, pero que está dividido. Dios puede hacer cosas mucho mayores cuando todos dedicamos nuestra vida y energía, nuestros talentos y recursos a Él, y nos colocamos a disposición de su Santo Espíritu. Y amigos, el mismo Dios que estuvo activo en los tiempos del Nuevo Testamento está activo ahora, en el tiempo del fin, cuando la obra debe ser finalizada antes de que Jesús regrese por segunda vez. Por otra parte, la unidad de la iglesia primitiva no solo estuvo unida en la misión, sino en otros factores que la hicieron única y que representan un desafío para nosotros hoy. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Según este texto, estaban unidos en el estudio de la Biblia y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Estaban unidos en comunión y el partimiento del pan. Y de acuerdo al versículo 47, estaban unidos en oración y en alabanza a Dios. El texto dice: alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los versículos 44 y 45 afirman que estaban unidos en servir a las personas necesitadas al compartir sus posesiones y tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos, nos dice el versículo, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. ¡Oh, qué maravilla de iglesia! Al pensar en esto, bien caben entonces, estimados maestros, el diálogo y la reflexión sobre nuestra propia realidad como iglesia local. Invite a los alumnos a tener esta reflexión. Y amigos, como conclusión, podemos decir que necesitamos el Espíritu Santo, pues Él nos une a Cristo y a la iglesia. Podemos decir que aunque nos veamos tentados a pensar que la iglesia existe y crece gracias a nuestras capacidades administrativas, organización eficiente o diversas actividades misioneras, lo cierto es que la iglesia existe gracias a lo que Dios ya ha hecho y continúa haciendo por nosotros por medio del Espíritu Santo. Por otro lado, como seguidores de Cristo, deberíamos estar deseosos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos dice Efesios 4:3, y contribuir a la unidad evitando todo aquello que provoque la desunión. Para ello debemos tomar como base y referente la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que es la autoridad para discernir la verdad espiritual y el error. La unidad en fe y doctrina se logra únicamente en fidelidad a la palabra de Dios. Finalmente podemos decir que solamente con la unción del Espíritu Santo podremos cumplir la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo con poder, y debemos clamar por eso.
Apreciados amigos, que Dios les bendiga grandemente y les ayude a dirigir este estudio de la mejor forma. A continuación les dejo algunas preguntas que ustedes como maestros podrían plantear al dirigir sus clases. Que Dios les bendiga.